La pobre niña pagó discretamente la cuenta de la anciana hambrienta, sin saber que su hijo multimillonario lo observaba todo a escondidas. Lo que hizo después cambió su vida para siempre, de maneras que jamás imaginó. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. Era una tarde de martes de septiembre cuando todo cambió. Emma Richardson, de 7 años, con brillantes ojos azules y el pelo recogido en 2 trenzas cuidadosamente hechas por su madre Sarah esa mañana, la tomó de la mano mientras recorrían el supermercado Morrisons en el centro de Boston. Mientras la mayoría de los niños se quejaban de que los arrastraran para hacer las compras, a Emma le encantaba. Las brillantes luces fluorescentes que lo iluminaban todo en una extraña tarde permanente, las filas organizadas de productos coloridos y, sobre todo, le encantaba ver a la gente moverse por el espacio, cada uno con su propia historia invisible. Sarah Richardson, la madre soltera de Emma, estaba distraída ese día. Había estado muy distraída últimamente, en realidad durante los últimos meses. Emma había aprendido a interpretar las señales que la mayoría de los niños de 7 años no notarían, la expresión de preocupación que cruzaba el rostro de su madre al abrir las facturas, la precisión con la que calculaba el precio de cada artículo antes de ponerlo en el carrito, el pequeño suspiro de derrota que se le escapaba al revisar los mensajes del trabajo en su teléfono. El dinero escaseaba. Muchísimo. Emma lo entendía sin que nadie se lo dijera, porque los niños, sobre todo los hijos únicos con madres atentas, lo notan todo. Ven más de lo que los adultos creen. Al doblar hacia la sección refrigerada, cerca del fondo de la tienda, Emma vio a una anciana parada sola, estudiando las comidas preparadas con una intensidad que parecía casi dolorosa. La mujer era delgada, tan delgada que su cardigan parecía colgarle de los hombros como un abrigo en una percha. Su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido de una manera que delataba a alguien que alguna vez se preocupó profundamente por su apariencia y no la había abandonado a pesar de todo. Su rostro, surcado por 74 años de vida, aún conservaba una belleza inconfundible bajo el clima y la preocupación. Pero lo que más llamó la atención de Emma fue su mano. La mano de la anciana no dejaba de extenderse hacia un recipiente de sopa, luego se retiraba, se extendía, se retiraba, como si su corazón deseara una cosa, pero su mente práctica se lo prohibiera. Mamá, esa señora se ve triste, susurró Emma, tirando suavemente de la manga de su madre. Mírale la cara. Se ve muy triste. Sarah echó un vistazo y luego apartó la vista rápidamente, como suelen hacer los adultos cuando se enfrentan a la dificultad de otra persona. Es más fácil no verlo. Vamos, cariño. Tenemos que terminar de comprar. Pero Emma no podía apartar la mirada. Observó cómo la mujer tomaba un recipiente de sopa, de aspecto casero, con verduras visibles a través del plástico, examinaba el precio en la parte posterior, y todo su cuerpo pareció desplomarse en derrota. La mujer volvió a colocar la sopa en el estante con la precisión que sugería que estaba acostumbrada a guardar las cosas. Incluso desde la distancia, Emma podía ver la resignación en cada línea del cuerpo de la mujer, el peso de elegir entre el hambre y la supervivencia, la matemática imposible de los ingresos fijos y el aumento de los costos. Algo cambió en el interior de la niña en ese momento, quizá el reconocimiento de una lucha que comprendía a su manera. Emma había visto a su madre calcular la compra de comida miles de veces. La había oído decidir no comprar lo que quería. Emma comprendía en el fondo de su corazón lo que significaba desear algo y no poder tenerlo. Sin pensarlo mucho, los niños suelen actuar por instinto, algo que los adultos han aprendido a deshacer tras años de práctica. Emma soltó su pequeña mano de la de su madre y caminó hacia la anciana. Se movió entre los carritos de la compra y los demás clientes, su pequeña figura le permitía moverse con facilidad entre la multitud. Hola, dijo Emma, mirando a la mujer de brillantes ojos azules. ¿Estás bien? Parece que no estás bien. La mujer parecía sobresaltada, como si hubiera estado tan absorta en sus pensamientos y preocupaciones que no se hubiera dado cuenta de que la niña se acercaba. Parpadeó al ver a Emma, y por un instante su rostro se contrajo como si fuera a llorar allí mismo, en la sección de congelados. Oh, cariño. Sí, estoy bien. Muy bien, dijo la mujer, pero su voz tembló, y Emma oyó la mentira en ella de inmediato. Soy Emma, dijo la niña,
presentándose como si se estuvieran conociendo en una fiesta de cumpleaños y no a la sombra de sus difíciles circunstancias. «¡Qué nombre tan bonito!», respondió la mujer en voz baja, tragando saliva. «Soy Margaret. Margaret Winters. Mucho gusto en conocerte, Emma». Emma notó que el carrito de la compra de Margaret estaba casi vacío, solo una hogaza de pan, un pequeño bote de mantequilla y un paquete de arroz. Nada más. Ni frutas ni verduras, ni proteínas, ni golosinas ni cosas reconfortantes. Lo esencial, y apenas eso, ella volvió a mirar la sopa que Margaret había dejado y luego volvió a mirar el rostro de la anciana. «Esa sopa tiene buena pinta», dijo Emma simplemente. «Tiene verduras». «Me gustan las verduras», Margaret apretó la mandíbula. Sus ojos brillaron. «Sí. Bueno, hoy no. Para mí no». Emma no comprendía del todo la economía ni las complejidades de la pobreza en la nación más rica de Estados Unidos. Tenía 7 años, aún aprendiendo a dividir y multiplicar, aún creía que el mundo en general tenía sentido, pero comprendía la necesidad. Comprendía los cálculos silenciosos de su madre, el peso de elegir entre necesidades. Había visto a su madre tomar esa decisión innumerables veces a lo largo de su corta vida. Sin decir nada más, Emma tomó el recipiente de sopa y se lo ofreció a Margaret. «Deberías entender esto. Mi mamá dice que la amabilidad es gratis. Ser amable con la gente no cuesta nada». Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Se llevó la mano a la boca. Sus hombros comenzaron a temblar, no de risa, sino de algo más profundo que se rompía en su interior, algo que llevaba meses, quizá años. El alivio de ser vista, de ser importante para otro ser humano, de ser reconocida como una persona digna de bondad a pesar de todos sus fracasos, errores y mala suerte. ¿Me ayudarías?», preguntó Margaret, con la voz apenas un susurro, como si pedir ayuda fuera casi insoportable. Emma asintió solemnemente. Tomó el carrito de la compra de Margaret y lo guió de vuelta por el supermercado con la seriedad de una niña mucho mayor. Recorrió los pasillos, Emma sugiriendo artículos con la pericia de una niña que entendía exactamente qué constituía una comida, que nutriría a alguien, una lata de verduras, una caja de pasta, un pequeño bote de leche, un paquete de pollo. Nada extravagante, nada que llamara a la caridad o la compasión. Solo lo básico que alguien que vivía al límite necesitaba para sobrevivir. Cuando llegaron a la caja, Sarah por fin alcanzó a su hija, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la confusión. Vio a Emma allí de pie con una anciana y un carrito de la compra lleno, completamente desconcertada por lo sucedido. «Emma, ¿qué demonios pasa?». «Tranquila, mamá», dijo Emma, mirando a su madre y a Margaret con total claridad. «Ella es Margaret. Necesita ayuda. Podemos ayudarla». Sarah abrió la boca para hablar, pero la cerró. Miró a Margaret, al carrito lleno de comida que Emma había ayudado a seleccionar, a la dignidad, la vergüenza y la desesperada esperanza que se entremezclaban en la expresión de la anciana. Luego miró a su hija, miró realmente a la niña que, de alguna manera, había comprendido algo que a la mayoría de los adultos les llevaba toda una vida aprender. «Por supuesto», dijo Sarah en voz baja, con los ojos brillantes. «Claro que podemos ayudar», y mientras pasaban por la caja y Sarah pagaba la compra de Margaret, una cantidad que no podía permitirse, pero que pagó de todos modos porque su hija se lo había pedido y porque Sarah entendía que a veces hacer lo correcto implicaba arriesgarse, Margaret Winters sintió un cambio profundo en su interior. Algo fundamental, algo que llevaba tanto tiempo roto que había olvidado lo que era la plenitud, había sido invisible durante tanto tiempo. Tras la muerte de su esposo hace 5 años, tras el aumento de las facturas médicas y tras sus malas decisiones de inversión, ella y su hijo perdieron casi todo lo que habían ahorrado. Tras perder casi toda la seguridad y los ahorros que había conseguido durante más de 70 años con esmero y sacrificio, se había convertido en una de las olvidadas, las personas mayores con dificultades, aquellas a las que la sociedad había descartado como ya pasadas las mejores épocas, como inservibles, irrelevantes o dignas de atención, como incapaces de aportar nada valioso. Había interiorizado este mensaje. Había empezado a creérselo, pero esta niña, esta pequeña y extraordinaria niña con un cuidado genuino que iluminaba sus brillantes ojos azules,
Esta niña que no podía comprender el peso de los problemas y los fracasos de los adultos, la había visto, no solo la había mirado de pasada, sino que la había visto verdaderamente, la había reconocido como un ser humano digno de bondad, digno de ayuda, digno de ser tratado con dignidad, la había tratado no como un caso de caridad o una carga, sino como una persona que importaba, al otro lado del supermercado, de pie cerca del expositor de temporada con su propio carrito en la mano, un hombre con traje caro notó la conmoción. Estudiaba la escena con la misma atención que dedicaba a los problemas de negocios que requerían un cálculo minucioso. James Winters, empresario multimillonario e inversor de capital riesgo, el hombre que había construido un imperio con una determinación implacable y un corazón a menudo frío, dejó lo que estaba haciendo. Levantó la vista con indiferencia, esperando ver algún incidente menor, típico de una tarde de supermercado. En cambio, vio a su propia madre. Su madre, la mujer con la que no había hablado en 3 años, la mujer de la que se distanció por una amarga disputa sobre una inversión, la mujer cuyo rostro reconoció a pesar de todos sus esfuerzos por olvidar. Vio a su madre de pie con un niño pequeño con una chaqueta rosa y una joven, los tres caminando juntos hacia la caja. Observó cómo el niño sostenía la mano de su madre. Observó cómo los ojos de su madre se llenaban de lágrimas. Observó cómo este pequeño desconocido hacía lo que James, su propio hijo, no había logrado hacer durante años. Le devolvía algo que le había quitado, en ese momento, de pie en el pasillo de un supermercado con su propio carrito de artículos de lujo, observando el rostro de su madre, distanciada, mientras el hijo de una desconocida le tomaba la mano con auténtico amor. James Winters decidió algo fundamental sobre su vida y su propósito. Aún no sabía cómo reaccionaría, y ciertamente desconocía la profundidad y el alcance de las repercusiones de ese momento. Pero sabía con absoluta certeza, nacida al presenciar algo auténtico y verdadero, que ese momento, ver a un niño de 7 años demostrar una humanidad más auténtica que la que él había demostrado en 31 años de vida, lo cambiaría todo. Su vida, sus relaciones, su comprensión de lo que importaba serían diferentes gracias al simple acto de bondad de ese niño. Habían pasado 3 días desde el encuentro en el supermercado. Margaret no podía dejar de repasarlo una y otra vez como una película en bucle que se había convertido en el centro de todo su mundo. La genuina preocupación en los brillantes ojos azules de Emma. La forma en que Emma simplemente le había tomado la mano como si fueran viejas amigas, como si la diferencia de edad y la completa extrañeza de la situación no significaran nada. La absoluta certeza en esa vocecita, la amabilidad no cuesta nada. Margaret, sentada en su pequeño estudio, de apenas 65 metros cuadrados, que solo podía permitirse gracias a una vivienda subsidiada para personas mayores, observaba la sopa y los demás comestibles en la encimera de la cocina. Debería haberlos comido ya, debería haberlos transformado en comidas que le alimentaran y le recordaran que seguía viva. En cambio, los miraba como si fueran objetos preciosos, prueba de que la bondad había existido y no era solo un sueño que su mente desesperada había conjurado. La noche anterior al encuentro en el supermercado, Margaret lloró hasta quedarse dormida. Había vuelto a hacer cálculos, los mismos que hacía cada mes con creciente temor: la seguridad social, la escasa pensión del trabajo de su difunto esposo, las facturas médicas que aún llegaban, el aumento de su alquiler el año que viene, la residencia asistida que había estado considerando costaría casi la mitad de lo que ganaba. Se enfrentaba a la realidad de que su vida se había convertido en un lento desvanecimiento hacia la invisibilidad y la irrelevancia, una desaparición gradual en los márgenes de la sociedad. Luego Emma, luego Sarah, luego este extraordinario momento humano que suspendió temporalmente su desesperación. Margaret le había dado las gracias a Sarah efusivamente antes de separarse en el aparcamiento del supermercado. Intercambiaron números de teléfono, Sarah en su smartphone, Margaret anotando el suyo en un recibo porque no podía permitirse un móvil. Sarah había mencionado con lo que parecía genuina amabilidad que quizás podrían ser amigas, quizás podrían quedar para tomar un café alguna vez. Margaret sabía lo que eso significaba, había oído ofertas similares antes: compasión, caridad. Sarah sintió lástima por ella. Quería ofrecerle el tipo de amistad simbólica que aliviaba la culpa sin exigir un compromiso real. Pero aceptó el gesto de todos modos, porque eso es lo que hace la gente cuando vive al margen.
Aceptan migajas de amabilidad e intentan sentirse agradecidas en lugar de avergonzadas. Lo que Margaret no sabía era que su hijo, James Winters, había estado investigando sobre ella y las personas que le habían demostrado bondad. James Winters había pasado las últimas 72 horas haciendo algo que rara vez hacía, pensar en alguien más que en sí mismo. El miércoles por la tarde, se había posicionado de nuevo en el supermercado Morrison, con la esperanza de ver de nuevo a la niña y a su madre. Las había estudiado desde una distancia prudente, observando cómo se movían por la tienda con un propósito nacido de la necesidad. Observó cómo consultaban una lista escrita a mano, cómo elegían marcas de la tienda más baratas, cómo calculaban si comprar artículos basándose en el hambre inmediata o en la planificación futura. Cada movimiento hablaba de gente que vivía al límite. La niña era extraordinaria. Incluso a los 7 años, había algo notable en la forma en que Emma se movía por el mundo con intención y atención. Emma saludaba a los clientes con sonrisas genuinas que no eran fingidas, sino expresiones auténticas de su estado natural. Le preguntó a un anciano dónde encontrar la salsa para pasta, y cuando éste pareció confundido, no solo le señaló, sino que lo acompañó hasta allí, acompañándolo hasta que encontró lo que necesitaba. Agradeció al cajero por el servicio sin que su madre se lo pidiera. Esta no era una niña a la que le hubieran enseñado a ser amable para el público. Era la amabilidad como su naturaleza fundamental, entretejida en la esencia misma de su ser. Para el viernes por la mañana, James había obtenido toda la información a través de sus canales corporativos y de los investigadores privados que contrataba habitualmente, Amos Richardson y Sarah Richardson. Su dirección en Dorchester, uno de los barrios más desfavorecidos de Boston. Su situación financiera completa, una adquisición perfectamente legal, perfectamente ética dentro de sus prácticas comerciales. Sarah trabajaba a tiempo parcial como auxiliar de enfermería en el Centro Médico de Boston, complementando sus escasos ingresos con trabajos independientes como asistente virtual. Emma cursaba segundo grado en la escuela primaria Riverside, donde su maestra había escrito: Emma demuestra una inteligencia emocional excepcional y una notable capacidad de empatía. Es verdaderamente talentosa, no solo académicamente, sino también en su comprensión de la naturaleza humana. El padre de Emma se fue cuando ella tenía 3 años, apenas lo suficiente como para recordarlo. Los padres de Sarah habían fallecido. No había red de seguridad, ni parientes adinerados esperando, ni un fideicomiso ni una herencia que llegara algún día. Solo una madre y una hija haciendo lo mejor que podían con muy poco, haciendo innumerables sacrificios diarios que una niña de 7 años entendía mejor que la mayoría de los adultos. James estaba sentado en su despacho, en la planta 42 del edificio Winters, contemplando el horizonte de Boston que se extendía ante él en toda su complejidad, belleza y desigualdad urbanas. Sintió algo que no había sentido en años: vergüenza. Una vergüenza profunda, ardiente e innegable que se asentó en su pecho como una piedra y no se movía. Pensó en su madre, que ahora tenía 74 años y vivía en una pequeña residencia asistida que apenas podía costear con sus limitados ingresos. Había cortado el contacto con ella hacía 3 años, tras el desastre de la inversión. Cuando James era joven y ansiaba el éxito, ella lo animó a invertir en una startup tecnológica dirigida por un emprendedor brillante, pero al final imprudente. Creyó en la visión, creyó en el hombre. La startup había fracasado estrepitosamente, costándole a James y a Margaret una cantidad considerable de dinero. En lugar de avanzar con madurez, en lugar de comprender que su madre simplemente le había dado consejos basándose en la información que tenía en ese momento, James la había culpado. Había usado su fallida recomendación de inversión como excusa para alejarla, para demostrar que no la necesitaba, que podía hacerlo todo solo. Había construido su fortuna sin ella, había amasado miles de millones sin ella y había llevado su resentimiento como una insignia de honor. Entonces vio a una niña de 7 años mostrar más compasión e integridad de la que él había mostrado en 31 años de existencia. La comparación era casi insoportable. La decisión le llegó completamente formada, como si hubiera estado esperando en el fondo de su mente todo el tiempo, esperando a que madurara lo suficiente para comprenderla. Cambiaría la vida de alguien. De hecho, cambiaría la vida de varias personas, pero lo haría con cuidado. Lo haría bien. Sin publicidad,
sin fanfarrias, sin comunicados de prensa, fotos ni derechos de nombre, sin posibilidad de que pareciera caridad o condescendencia. Solo un cambio genuino y significativo que honraba la dignidad de las personas a las que ayudaba. Llamó a la doctora Sarah Chan, su directora de filantropía e impacto social, una mujer a la que había contratado porque entendía que la riqueza sin propósito era solo ruido. Doctor Chen, tengo un proyecto para usted. Altamente sensible y completamente discreto. Quiero cambiar la vida de alguien. De hecho, la vida de varias personas. Quiero hacerlo de una manera que honre lo que son, no lo que les falta. Cuéntame más, dijo ella, y él pudo oír en su voz que comprendía que hablaba en serio. Lo que James no sabía era que su madre había tomado un camino muy diferente en esos mismos 3 días. Margaret había estado pensando en más que solo Emma. Había estado pensando en los años que habían pasado desde la última vez que vio a James. Había estado pensando en cómo las cosas se habían desmoronado entre ellos, en el consejo de inversión que les había costado tanto a ambos, en cómo le había fallado como madre al no entender que cuando lastimas a la gente, especialmente a la gente orgullosa y ambiciosa, a veces responden lastimándote a ti. Había cogido el teléfono cientos de veces, se había quedado mirando el número de James, que aún memorizaba a pesar de los años de silencio y distancia, lo había colgado cientos de veces. ¿Qué diría? ¿Cómo podría salvar una brecha que se había vuelto tan grande, tan profunda, tan aparentemente insalvable? ¿Qué palabras podrían salvar un abismo de traición y resentimiento? Pero entonces pensó en Emma, en una niña que se había acercado a un completo desconocido, un pobre anciano desconocido, con las manos y el corazón abiertos, en cómo esa niña la había visto de verdad, y había decidido ayudar sin dudarlo ni esperar una recompensa. En cómo Emma no la había juzgado, compadecido ni la había hecho sentir como un caso de caridad. Emma simplemente había reconocido la necesidad y la dignidad humanas y había actuado. Tal vez, pensó Margaret, eso es lo que necesito hacer. Tal vez necesito tener el coraje de Emma. Tal vez necesito acercarme y arriesgarme al rechazo porque la alternativa es aceptar un futuro sin mi hijo. Amo Richardson estaba lidiando con asuntos más urgentes que la trascendencia cósmica de su acción en el supermercado. Tenía un examen de ortografía el viernes y estaba profundamente preocupada por la palabra responsabilidad. Mamá, ¿cómo se escribe de nuevo?, preguntó en la pequeña mesa de la cocina, con la tarea extendida frente a ella, reaparecer. ¿Qué? Sarah preparaba la cena mientras revisaba sus correos electrónicos para trabajar como asistente virtual en su portátil. Era su estado constante, haciendo malabarismos con varios trabajos a tiempo parcial, siempre con una emergencia a punto de crisis, esforzándose al máximo por mantener a su hija y, al mismo tiempo, intentando inculcarle valores importantes. RESPONSIBILIDA, deletreó Sarah despacio y con cuidado, como se lo había escrito a Emma cientos de veces. Recuerda, la responsabilidad consiste en hacer lo que se supone que debes hacer, incluso cuando nadie te ve. Se trata de hacer lo correcto porque es correcto, no porque alguien lo sepa. Emma lo escribió cuidadosamente, su pequeña letra era precisa y deliberada, como lo que hice con Margaret. ¿Es eso responsabilidad? Sarah hizo una pausa en su cocina y miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Sí, cariño. Exactamente. Hiciste lo correcto y nadie te lo pidió. Eso es lo que significa la verdadera responsabilidad. Lo que Sarah no sabía era que en ese preciso momento, 56 pisos por encima de ellos en un rascacielos de oficinas en el centro de Boston, James Wenders estaba sentado con la doctora Sarah Chan, revisando una propuesta integral que cambiaría la trayectoria de todas sus vidas, una propuesta que se había elaborado a toda prisa, pero cuidadosamente meditada. La propuesta era elegante en su simplicidad y profunda en sus implicaciones y alcance. Describía una fundación educativa de 10 años establecida en nombre de Amo Richardson, no por vanidad ni para inmortalizar su redención, sino para honrar a la niña que, sin darse cuenta, le había enseñado lo que importaba. Becas para niños superdotados de familias de bajos ingresos. Programas de mentoría que vincularan a profesionales exitosos con jóvenes prometedores. Inversión directa en escuelas que atienden a comunidades en dificultades. Iniciativas de formación docente. Programas extraescolares.
pero de manera más inmediata y personal, describía un plan para garantizar que Sarah Richardson nunca más tuviera que trabajar en 3 empleos desesperados, que Emma tuviera todas las oportunidades educativas disponibles, que pudiera centrarse en sus estudios y su infancia sin el peso de la ansiedad financiera presionando sus hombros cada momento de cada día, y que Margaret Winters, aunque James no lo dijo explícitamente en el documento, aunque aún no podía decirlo en voz alta, finalmente recibiera el perdón y el apoyo que merecía de su hijo, pero aquí estaba la parte crucial, la parte que hizo que James Winters se recostara en su sillón de cuero y sonriera, una sonrisa de verdad, no una sonrisa profesional calculada para causar efecto. Todo se haría en silencio. Totalmente, absolutamente en silencio. Sin comunicados de prensa anunciando su despertar ni su redención. Sin derechos de nombre para publicidad. Sin fotos suyas recibiendo premios por su generosidad. Sin aprovechar ninguna oportunidad de relaciones públicas para rehabilitar su imagen. Solo un impacto directo y discreto donde importaba, en la vida de las personas, en sus luchas diarias, en sus esperanzas de futuro. Cuando empezamos, preguntó James al Dr. Chen, con la voz urgente de quien finalmente había comprendido lo que se había estado perdiendo, cuando autorice los fondos, señor. Ya tengo el marco legal preparado. Podemos otorgar las primeras becas en 2 semanas y la fundación puede establecerse en un mes, respondió el Dr. Chen, tomando notas detalladas con la precisión de quien ya ha realizado este tipo de trabajo. Hazlo, dijo James, con la voz cargada de un compromiso genuino, la fuerza de alguien que por fin comprende su propósito. Autorízalo todo. Quiero que esto se haga bien y completamente. Y luego se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Y luego haz esto, crea un fondo aparte, privado, completamente privado, para casos individuales de compasión excepcional demostrados por jóvenes de todo el mundo. Quiero encontrar más niños como Amo Richardson, niños que entiendan algo que la mayoría de los adultos nunca aprenden, que la bondad es su propia recompensa, que ver a alguien necesitado es razón suficiente para actuar, que hacer lo correcto no requiere permiso ni reconocimiento. Niños que actúen según sus valores sin esperar recompensa, sin siquiera comprender que lo que hacen es extraordinario. La doctora Chen asintió, tomando notas exhaustivas, con el bolígrafo moviéndose rápidamente por su bloc de notas. Había trabajado en filantropía e impacto social durante casi 20 años, había visto a personas adineradas asumir diversos compromisos, pero en ese momento reconoció algo diferente en James Winters. No se trataba de beneficios fiscales, relaciones públicas ni de construir un legado. Se trataba de transformación. Se trataba de alguien que había vislumbrado su propia capacidad de bondad y quería ayudar a cultivar esa capacidad en los demás. Había trabajado en filantropía el tiempo suficiente para comprender que ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de James Winters intentando comprender algo fundamental sobre sí mismo, sobre cómo era realmente la bondad, sobre la persona en la que quería convertirse y quizás en la que debería haber sido desde siempre. Mientras tanto, Margaret Winters recibió algo inesperado, una llamada telefónica. Hola, señora Winters. Soy James, la voz era profesional, tranquila y vagamente familiar, recibí tu correo. Podemos hablar, las manos de Margaret temblaban mientras sostenía el teléfono. Su corazón parecía detenerse y reiniciarse rápidamente. Hablaron durante 45 minutos. No resolvieron años de resentimiento en esa conversación. No deshicieron los errores ni sanaron todo el dolor, pero hablaron. Por primera vez en 3 años, madre e hijo hablaron de verdad, no solo intercambiaron palabras, sino que compartieron una comunicación genuina. James le contó que la había visto en el supermercado. Le habló del niño que había demostrado más humanidad que él en años. Su voz temblorosa delataba su control emocional cuidadosamente cultivado. Lo siento, dijo simplemente, por todo. Por culparte, por alejarte. Por dejar que mi ego fuera más importante que mi madre. Por olvidar que fuiste tú quien me enseñó la bondad y luego castigarte cuando la vida se puso difícil. Yo también lo siento, dijo Margaret entre lágrimas, por la inversión, por el consejo que te di, no, interrumpió James con suavidad. No me disculpo por eso. Me disculpo por alejarte, por olvidar que fuiste quien me enseñó la bondad, y luego por castigarte cuando la vida se puso difícil.
No fue tu culpa, hablaron de Emma. James le contó a Margaret lo que había descubierto sobre la familia. Margaret le contó sobre el momento en el supermercado, sobre cómo Emma simplemente le había tomado la mano como si fuera lo más natural del mundo. Le habló de Sarah, sobre cómo la había ayudado sin juzgarla ni dudar. Quiero conocerlos, dijo James. ¿Es posible? Me gustaría conocer a este niño extraordinario que cambió mi vida, pero él ya estaba pensando en el futuro, ya estaba poniendo en su lugar las piezas de su plan. La cafetería que James eligió era territorio neutral en todos los sentidos. No su oficina, donde el equilibrio de poder estaría totalmente a su favor. No el pequeño apartamento de Margaret, que lo haría sentir como si estuviera invadiendo un espacio donde no era bienvenido. En cambio, eligió una cafetería tranquila en Cambridge, un lugar ni demasiado formal ni demasiado informal, donde dos personas pudieran tener una conversación seria. Llegó temprano. Siempre lo hacía. Era cuestión de control, de querer comprender el espacio antes de que otros entraran. Se sentó en una mesa de la esquina, lejos del flujo principal de clientes, observando la puerta, observando a los demás clientes, mientras su mente repasaba la conversación que se avecinaba. No había visto a su madre en 3 años. En ese tiempo, había envejecido 10 años. O tal vez simplemente nunca se había permitido verla de verdad, percibir realmente lo que su rechazo le había costado. Cuando Margaret entró en el café, miró a su alrededor nerviosa, insegura. Entonces lo vio y su rostro se transformó, no de alegría, todavía no, sino de algo más fundamental, reconocimiento. Alivio. La mirada de alguien que se había perdido y finalmente había encontrado el camino a casa. James, dijo, sentándose frente a él. Gracias por recibirme. Gracias por llamar, gracias por escribir, respondió. Estaban siendo educados, formales, eludiendo la verdadera conversación. Pero era necesario. Necesitaban reconstruir el puente ladrillo a ladrillo. Te vi, dijo Margaret de repente. En el supermercado. Te vi antes de que Emma se me acercara. Te reconocí en ese instante. Y pensé en lo lejos que nos habíamos alejado. Y entonces apareció esta niña extraordinaria, y fue como si el universo me estuviera diciendo algo. James asintió lentamente. Yo también te vi y me di cuenta de algo importante. He pasado los últimos 3 años construyendo un imperio, y me he sentido solo todo el tiempo. He tenido un éxito que superaba mis sueños más descabellados, y nada de eso importó porque la persona a la que había rechazado era mi madre. Margaret se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. Lamento lo de la inversión. Lo he lamentado todos los días durante los últimos 12 años. Te di consejos sin comprender del todo los riesgos. Fui arrogante con mis conocimientos financieros y nos costó caro a ambos. Lo he lamentado todos los días. Y fui arrogante con mi dolor, respondió James, con voz firme pero cargada de genuina emoción. En lugar de perdonarte, te culpé. En lugar de seguir adelante, lo usé como excusa para demostrar que no te necesitaba, que podía hacerlo todo solo. Hablaron durante horas. El café se enfrió en sus tazas. Otros clientes iban y venían, y poco a poco, con cuidado, empezaron a reconstruir lo que se había desgarrado hacía 3 años. Margaret le contó sobre los años posteriores a la muerte de su padre. Le contó el dolor que casi la consumió, cómo luchaba con unos ingresos fijos que parecían disminuir con cada año que pasaba, sobre el miedo que nunca la abandonó, miedo a convertirse en una carga, a perder su independencia, a volverse invisible. Le contó cómo había observado su éxito desde la distancia a lo largo de los años, siguiendo sus logros en artículos de prensa y revistas de negocios, leyendo sobre sus adquisiciones y sus decisiones audaces, orgullosa y desconsolada a partes iguales. Había deseado contactarlo tantas veces. Había contestado el teléfono innumerables veces, pero no había sabido cómo cerrar la brecha que él había creado. James le contó sobre su infancia, sobre las lecciones que ella le había enseñado sobre la integridad, la bondad y la ayuda a los necesitados, lecciones que había abandonado en su despiadada búsqueda de riqueza y poder. Habló del momento en que vio a Emma acercarse a ella en aquel supermercado, de cómo Emma había mirado a Margaret con una preocupación tan genuina, con un cariño tan auténtico por una completa desconocida.
Habló de cómo aquello había despertado algo dentro de él que no sabía que estaba roto, una parte de sí mismo que había enterrado bajo años de éxito y logros, y la necesidad de demostrar que no necesitaba a nadie. Quiero que te mudes conmigo, dijo James finalmente. O si lo prefieres, te compraré una casa donde quieras vivir. Quiero cuidarte como tú me cuidaste. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. No necesito tu dinero, James. Nunca quise tu dinero. Solo quería recuperar a mi hijo, lo sé, dijo con dulzura. Pero déjame darte esto de todos modos. No porque lo necesites, sino porque yo lo necesito, porque necesito ser el hijo que cuida de su madre, no el que la abandona. Al final de la conversación, estaban tomados de la mano por encima de la mesa, como cuando James era niño y Margaret lo acompañaba a la escuela. Al final, Margaret había aceptado dejar que su hijo volviera a su vida, y James había aceptado algo aún más importante, volver a entrar en la de ella. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento de reconciliación y reconexión era que esto era solo el principio. La verdadera revelación aún estaba por llegar. 5 años después, Amo Richardson tenía 12 años y se desenvolvía con una seguridad serena, poco común en preadolescentes de su edad. Asistía a la Boston Latin School, una de las escuelas públicas más prestigiosas y competitivas de Massachusetts, donde prosperaba académica y socialmente de maneras que habrían parecido imposibles para la familia con dificultades de hace 5 años. Había hecho amigos de diversos orígenes socioeconómicos, se había unido al periódico escolar, donde colaboraba con artículos reflexivos sobre problemas comunitarios, y se había hecho conocida entre sus compañeros como alguien que realmente se preocupaba por los demás, no de forma performativa para obtener reconocimiento social o popularidad, sino de forma genuina, constante y auténtica. Pero lo que hizo a Emma verdaderamente extraordinaria no fueron sus logros académicos ni su éxito social, ninguno de los cuales daba por sentado. Fue su trabajo con la Fundación Amo Richardson para jóvenes líderes excepcionales, una fundación que había crecido mucho más allá de las expectativas iniciales de cualquiera. Sí, su trabajo. A los 12 años, Emma había insistido en participar activamente en la fundación que llevaba su nombre. Al principio, James se había resistido, con suavidad y persuasión, como debería hacerlo un adulto atento ante las grandiosas aspiraciones de una niña. Era una niña. Había demasiado trabajo, demasiada responsabilidad, demasiado peso emocional para alguien de su edad. Pero Emma había sido inflexible, elocuente y apasionada sobre por qué necesitaba formar parte de ella. Empezaste esto por lo que hice, le había dicho con firmeza, con la claridad lógica que solo los niños poseen, así que debería participar. Debería ayudar a otros niños a entender lo que yo entiendo. Nadie sabe mejor que yo lo que se siente ser un niño que se preocupa por los demás, así que James, comprendiendo que Emma tenía razón, creó un consejo asesor específicamente para jóvenes seleccionados por la fundación, niños de entre 9 y 18 años que demostraban una bondad excepcional. Emma se convirtió en la miembro más joven del consejo con voz y voto en la labor de la fundación. No se limitó a quedarse sentada aprendiendo de los adultos. Ayudó a identificar a otros niños que demostraron una bondad e integridad excepcionales. Y lo más importante, los guió, hablándoles en su idioma, comprendiendo sus dificultades de maneras que ni siquiera el adulto más empático podría comprender del todo. Comprendió, de una manera que los adultos no podían, lo que significaba ser una buena persona en un mundo que a menudo no recompensaba la bondad, un mundo que con frecuencia castigaba la bondad y celebraba la crueldad. Sarah Richardson, ahora enfermera titulada con una licenciatura del Boston College, trabajó como enfermera en el ala pediátrica del Boston Medical Center. Completó su carrera de enfermería mientras trabajaba a tiempo completo y criaba a su hija, y se graduó con honores a pesar de las enormes dificultades. Se enamoró de su trabajo como nunca antes, cuando la desesperación financiera obligó a tomar decisiones profesionales y limitó sus opciones. Ahora podía elegir su camino. Ella y James se habían convertido en verdaderos amigos, no basados en la gratitud, la obligación ni el desequilibrio entre riqueza y poder, sino en una conexión genuina y valores compartidos. Emma lo llamaba tío James ahora, lo había hecho durante años, con naturalidad y sin ninguna incomodidad.
Se sentía como algo natural. Margaret Winters, a sus 79 años, se había convertido en una especie de mentora y guía moral dentro del trabajo de la fundación. Colaboraba regularmente como voluntaria en las oficinas de la fundación, fue fundamental para identificar a personas mayores que pudieran beneficiarse de la asistencia y había escrito un libro, inicialmente en colaboración con un escritor fantasma antes de dominar la escritura, sobre el envejecimiento en Estados Unidos, sobre las personas mayores invisibles, sobre los fallos sistémicos y la indiferencia social que perjudicaban a personas como ella a diario. El libro, Invisible, The Forgotten Stories of America's Elderly, había sido un éxito de ventas inesperado, llamando la atención sobre los problemas de pobreza y soledad de las personas mayores que la sociedad estadounidense prefería ignorar. Todos sus ingresos se destinaron directamente a la labor de la fundación. La vida entera de James Winters se transformó a partir de ese momento en el supermercado. Ese momento en el que vio el rostro de su madre mientras el hijo de un extraño le tomaba la mano con genuina compasión, se había distanciado de la gestión diaria de su imperio empresarial, delegando el control operativo en ejecutivos de confianza que compartían su visión y valores. Ahora dedicaba la mayor parte de su tiempo al trabajo de la fundación, a identificar maneras creativas de ampliar el impacto sin perder el toque personal, a reflexionar profundamente sobre cómo cultivar y recompensar la amabilidad y la integridad en una sociedad que, con demasiada frecuencia, solo valoraba el dinero y el poder. Su vida romántica también había dado un giro que lo sorprendió. Conoció a la doctora Elena Vázquez, psicóloga experta en desarrollo infantil y sistemas familiares, y miembro de la junta directiva de la fundación. Se enamoraron lenta y naturalmente, gracias a un propósito compartido y un compromiso genuino con la misión de la fundación. Se casaron hacía 2 años en una ceremonia pequeña e íntima, y Elena aportó a la fundación su comprensión del desarrollo infantil, la psicología emocional y la motivación humana, conocimientos que profundizaron enormemente su trabajo. Pero el cambio más significativo en la vida de James fue algo que no se podía medir con datos, métricas de impacto ni informes anuales. Fue un cambio interior, una transformación del alma. Aprendió de una niña de 7 años con una chaqueta rosa que la persona en la que te conviertes importa infinitamente más que las cosas que acumulas. Aprendió que el legado no se trata de cuánto dinero dejas, sino de las vidas que has tocado y los valores que has inculcado, el efecto dominó de tu generosidad que se extiende mucho más allá de tu propia vida. En una cálida tarde de primavera de mayo, la fundación celebró su 5ª ceremonia anual de reconocimiento. Se celebró en un hermoso e histórico auditorio de la Universidad de Boston, un espacio que evocaba tradición e importancia, con una acústica perfecta y una iluminación diseñada para que todos se sintieran valorados. El auditorio estaba repleto de cientos de personas, padres de niños becados por la fundación, niños, algunos de tan solo 7 años, otros adolescentes en la cúspide de la edad adulta, educadores de escuelas de todo Massachusetts, líderes empresariales que empezaban a comprender la importancia del impacto social, periodistas que cubrían lo que se había convertido en una historia clave en la narrativa estadounidense sobre la bondad, y filántropos de Nueva Inglaterra y otros lugares, atraídos por el enfoque único de la fundación para apoyar a los jóvenes. Emma se encontraba entre bastidores en los momentos de tranquilidad previos a la ceremonia, luciendo un sencillo vestido negro confeccionado especialmente para ella, un regalo de Elena, con el pelo oscuro recogido en una coleta impecable que, a la vez, transmitía seriedad y juventud. Estaba nerviosa, lo cual la sorprendió, a pesar de haber experimentado nerviosismo antes de hablar en público muchas veces. Había hablado en público docenas de veces desde aquella asamblea en la primaria Riverside, eventos escolares, eventos de recaudación de fondos, entrevistas con los medios, mesas redondas. Pero esto era diferente. Era el hito de los 5 años, el momento en que la fundación reflexionaba sobre todo lo que había logrado. Esto era tan especial que le temblaban las manos ligeramente mientras revisaba sus notas. James la encontró detrás del escenario, como siempre lo hacía antes de estos eventos importantes, comprendiendo que ella necesitaba su presencia antes de necesitar cualquier otra cosa. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz cálida y realista. Tengo miedo, admitió Emma con la honestidad que siempre le permitía. ¿Es raro? Ya lo he hecho antes. Me he puesto de pie y he hablado frente a un público, pero sigo teniendo miedo. No,
dijo James con absoluta certeza. No es nada raro. Significa que entiendes el peso de la responsabilidad. Significa que entiendes lo que este momento significa para las personas, para las familias cuyas vidas han cambiado, para los niños que encontraron su vocación, para todos los que buscan pruebas de que la bondad aún existe en el mundo. Le tomó la mano. Seguía haciéndolo cada vez, siempre lo había hecho, y Emma aún lo permitía, aunque estaba creciendo y pronto descubriría que mostrar afecto abiertamente en público sería cada vez menos atractivo. Pero aún no. Por ahora, se permitió tomar la mano de su tío. ¿Recuerdas lo que te dije hace 5 años?, preguntó James. Cuando te conocí en persona en la asamblea escolar, ¿recuerdas lo que te dije sobre la amabilidad? Dijiste que la amabilidad era la única moneda que importaba, dijo Emma, recitándolo perfectamente, palabra por palabra, porque esas palabras habían moldeado su comprensión de sí misma. Dije eso, dijo James, y lo decía en serio. Pero quiero que entiendas algo más, algo que he aprendido aún más profundamente en estos últimos 5 años. La amabilidad sin acciones es solo sentimiento. Son solo palabras. Es agradable. Hace que la gente se sienta bien temporalmente, pero en realidad no cambia nada en el mundo. Lo que te hizo excepcional a los 7 años, lo que todavía te hace excepcional, no fue solo que sintieras compasión por Margaret. No fue solo que reconociste su humanidad y su dolor. Fue que actuaste en consecuencia. Te moviste. Tomaste una decisión. Cambiaste su vida. Subieron juntos al escenario, Emma de la mano de James, caminando hacia las luces y los cientos de ojos que la observarían, caminando hacia su propósito. Emma subió al podio. El público, compuesto por cientos de personas, guardó silencio. Hace 5 años, comenzó con voz joven, firme y segura, hice algo sin pensarlo mucho. Ayudé a una anciana en el supermercado. No pensé que fuera especial. Simplemente hacía lo que me parecía correcto, hizo una pausa y miró a la audiencia, pero mi tío James siempre dice que lo más importante no es el momento de bondad. Es lo que haces con él. Es si entiendes que la bondad es una responsabilidad. Y trabajando con la fundación, he aprendido que hay muchos niños como yo, niños con sentimientos profundos, que se preocupan por personas que no conocen, que entienden que todos estamos conectados. Ella sacó un trozo de papel. La Fundación Amo Richardson ha apoyado a más de 800 jóvenes en los últimos 5 años. Estos jóvenes han organizado proyectos de servicio comunitario, han guiado a niños más pequeños y han defendido a quienes no tienen voz. Y lo hacen no porque esperen reconocimiento ni recompensa, sino porque comprenden algo que creo que el mundo ha olvidado, que ser bueno no se trata de ser perfecto, ni de ser el más rico, ni el más inteligente. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos ve. Miró directamente a la cámara. Sabía que se estaba transmitiendo en vivo, que miles de personas en todo el país lo estaban viendo, así que, si estás viendo esto y piensas que no tienes nada que ofrecerle al mundo, quiero que sepas que sí. Tienes amabilidad. Tienes la capacidad de ver a la gente invisible, de ayudar a quienes necesitan ayuda, de hacer que alguien se sienta menos solo. Ese es un superpoder. Ese es el único superpoder que realmente importa. Más tarde esa noche, tras finalizar la ceremonia y dispersarse la multitud en la tarde primaveral de Boston, la familia se reunió en la casa de James y Elena en Cambridge. Era una hermosa mansión victoriana construida en la década de 1890, llena de la cálida luz de las lámparas antiguas y de esa risa genuina que solo nace de quienes se aman profundamente y se han ganado ese amor mediante el respeto mutuo. Margaret estaba allí, por supuesto, sentada en el sillón más cómodo de la sala, como era su derecho. Sarah estaba allí, trayendo un plato que había preparado, su lasaña de autor, que se había vuelto legendaria entre el personal de la fundación. Elena y James se movían por la casa con la naturalidad de quienes han construido una vida juntos con intención y cariño, y algunos otros amigos estaban allí, personas que se habían convertido en familia tras años de trabajo conjunto en la misión de la fundación, tras noches planeando iniciativas y madrugando celebrando los éxitos. Emma, agotada por la intensidad emocional de la conferencia de esa noche y el peso de representar algo más grande que ella misma, se sentó en el porche trasero con su tío James.
Después de que todos se hubieran ido a la sala, miraron hacia el jardín iluminado. James había instalado suaves luces solares entre las plantas con flores y los senderos de piedra, creando un remanso de paz en medio de la ciudad. Gracias por dejarme hablar, dijo Emma tras un largo momento de cómodo silencio. Sé que podrías haberle pedido a alguien más importante, alguien más famoso o con más éxito. Eres la persona más importante, dijo James en voz baja, con una voz que transmitía una convicción genuina. Eres la razón de que todo esto exista. Eres la razón por la que cambié. Eres la razón por la que me convertí en la persona que necesitaba ser. Pero yo era solo una niña, dijo Emma, no por primera vez, comprendiendo intelectualmente lo que decía, pero con dificultades emocionales para aceptarlo. No planeé cambiar tu vida. Ni siquiera sabía quién eras. Y es precisamente por eso que importa, respondió James, girándose para mirarla directamente. No lo hiciste por reconocimiento ni recompensa. No lo hiciste porque pensaras que cambiaría el destino de alguien o transformaría a un multimillonario. Lo hiciste porque era lo correcto en ese momento. Esa es la bondad más rara, Emma, la que no calcula, ni planea, ni espera recompensas. Y he pasado los últimos 5 años intentando crear un mundo donde esa bondad sea reconocida y recompensada, donde niños como tú sean considerados los verdaderos maestros que todos necesitamos desesperadamente. Emma se apoyó en su tío. A veces pensaba que ya estaba demasiado mayor para ese tipo de afecto físico, estaba entrando en la edad en que tales cosas se volvían anticuadas y vergonzosas. Pero aún así se permitió ese consuelo, apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo la solidez y la permanencia de su presencia. Voy a ir a la universidad, dijo Emma de repente, las palabras le surgieron como si las hubiera estado incubando durante meses y finalmente estuvieran listas para emerger. Y voy a estudiar psicología infantil o trabajo social, o quizás ambas. Y voy a seguir con este trabajo. Voy a seguir encontrando niños como yo, niños que se preocupan por los demás incluso cuando el mundo les dice que no, y voy a ayudarlos a entender que su cariño importa, que ellos importan. James sonrió, esa clase de sonrisa que le llegaba a los ojos y le transformaba el rostro. Había estado esperando que Emma lo expresara por sí misma, que comprendiera su propia vocación sin ser guiada hacia ella. Creo, dijo, que el mundo va a tener mucha suerte de tenerte. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran a casa y la casa se quedara en ese silencio tan particular que solo se siente tras una celebración genuina, James se sentó en su estudio con vistas al jardín trasero. Las luces entre las flores proyectaban suaves sombras sobre el escritorio donde trabajaba hasta altas horas de la noche. Pensó en los últimos 5 años con la claridad que solo se consigue con la perspectiva. Pensó en el multimillonario que había sido, el hombre que valoraba el éxito y el poder por encima de todo, que medía su valor en carteras de valores y cuota de mercado. Pensó en lo vacío que había sido eso, en lo vacío que se sentía incluso el mayor éxito material cuando no estaba conectado a algo significativo, cuando no se basaba en la conexión humana y un propósito compartido. Recordó la soledad de esa vida, como el dinero y el poder podían aislarte aunque pareciera que te lo daban todo. Y pensó en cómo una niña de 7 años con una chaqueta rosa en el pasillo de un supermercado le había mostrado el camino de regreso a su propia humanidad, no a través de palabras, instrucciones o sermones sobre valores, sino a través de la acción, a través del acto simple y profundo de ver a alguien sufrir y elegir ayudar sin dudarlo ni esperar nada. Abrió su computadora portátil y redactó un correo electrónico para la doctora Sarah Chan, la mujer que lo había ayudado a convertir su vergüenza y arrepentimiento en acciones significativas. Doctor Chen, quiero expandir la fundación internacionalmente. Quiero que encontremos niños en todo el mundo que demuestren bondad e integridad innatas. Y quiero apoyarlos, guiarlos, crearles caminos, ayudarlos a comprender que sus valores importan en un mundo que a menudo les dice lo contrario. Necesitamos crear una generación, muchas generaciones, de personas como Amos Richardson, personas que entiendan que la bondad no es debilidad, que la compasión no es ingenuidad, que el mundo cambia cuando las personas buenas actúan según sus valores. Hagamos que esto suceda. Presionó enviar, luego se reclinó en su silla, mirando por la ventana el jardín iluminado.
pensando en el futuro y todas las posibilidades que ofrecía. El encuentro en el supermercado había ocurrido hacía ya 5 años. Emma tenía 12 años. Crecería, iría a la universidad, perseguiría sus sueños y forjaría su propio camino. Podría convertirse en psicóloga, trabajadora social, maestra o activista. Podría casarse algún día, tener hijos propios, transmitir estos valores a la siguiente generación. Podría cambiar el mundo. De maneras grandes y pequeñas, visibles e invisibles. Pero James sabía con absoluta certeza que lo más importante ya había sucedido. Emma había aprendido, o mejor dicho, siempre lo había sabido desde lo más profundo de su ser, que ella importaba, que su bondad importaba, que las decisiones que tomaba, incluso de niña, incluso siendo alguien a quien la sociedad solía tachar de joven e insignificante, podían cambiar la vida de alguien, podían cambiar la autoestima de una madre, podían cambiar la trayectoria de un multimillonario, podían tener repercusiones que ninguno de los dos podía predecir. Ese conocimiento, esa comprensión profunda, esa convicción de que podía marcar la diferencia, ese sería su legado, más importante que cualquier fundación que llevara su nombre, más valioso que cualquier beca o premio. Era la verdad simple y poderosa de que una persona actuando con integridad y compasión podía transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras, formas enteras de pensar sobre lo que importa en este mundo. La historia de Emma Richardson y el supermercado, de la niña de la chaqueta rosa que pagó la compra a un desconocido y cambió la vida de un multimillonario, se contaría con el tiempo en escuelas, iglesias, centros comunitarios y hogares de todo el país. Se convertiría en una parábola moderna, una fábula para nuestros tiempos, un recordatorio de que la grandeza a menudo viene en los envases más pequeños, con las sonrisas más brillantes y los corazones más abiertos. Pero más que eso, mucho más que eso, inspiraría a miles de otros niños, y con el tiempo a los adultos en los que se convertirían esos niños, a comprender su propio poder, a comprender que ellos también podían ver a las personas invisibles que la sociedad había descartado, que ellos también podían ayudar a los desamparados, que ellos también podían cambiar la vida de alguien con un acto de compasión, que ellos también podían importar, y en ese efecto dominó, en ese crecimiento exponencial de bondad e integridad que se extendió por familias y comunidades, y finalmente por generaciones enteras, se encontraría el verdadero legado de Emma. No solo una fundación que llevara su nombre, aunque eso formaba parte de ella, sino una generación de jóvenes, luego 2 generaciones, luego 3, que comprendieron, como ella siempre lo había comprendido, que ser bueno, genuina y auténticamente bueno, era el mayor logro que un ser humano podía alcanzar. La niña del pasillo 5 había cambiado el mundo. Y el mundo había cambiado en respuesta, volviéndose un poco más amable, un poco más compasivo, un poco más consciente de las personas invisibles entre nosotros que necesitaban desesperadamente ser vistas, reconocidas, valoradas y amadas. Esa fue la verdadera historia, no la de la redención de un multimillonario, aunque esa redención importó profundamente, sino la de la sabiduría de un niño, el coraje de una madre, la resiliencia de una mujer mayor y la capacidad del mundo para aprender de los más pequeños entre nosotros, para aprender finalmente lo que realmente importa.